Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Es una bendición poder estar con ustedes este día martes, poder compartir estos segmentos de meditación en esta serie que hemos titulado Caminando con Jesús. Y el día de hoy, martes, quiero que miremos este tema. ¿Quién era Jesús? Mateo 16, del 13 al 15, nos narra un suceso durante el ministerio de Cristo, en el cual Jesús le preguntó a sus apóstoles lo que la gente decía de él. Miremos ahí lo que dice la Escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién era Jesús? El día de ayer miramos quién es Jesús. La Biblia abiertamente nos muestra que Jesús es Dios. Era Dios, es Dios. Dios encarnado. Cualquier persona que utilizando la palabra de Dios para argumentar lo contrario a esa gran verdad, deja nada más expuesta su ignorancia de las Escrituras, puesto que esta enseñanza, la enseñanza de que Cristo es Dios, puede ser hallada en los Evangelios, en las Epístolas, en el Apocalipsis e inclusive en el Antiguo Testamento. Aún así, existen personas que rehúsan aceptar la divinidad de Cristo y en su lugar prefieren decir que Jesús era un gran profeta o que fue un gran líder moral. Algo parecido a lo que pasaba en su tiempo. Como miramos en Mateo 16, Jesús le pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos decían: es Elías, es Juan el Bautista, es Jeremías, o alguno de los profetas. Pero la Biblia nos enseña claramente que Jesús se distingue, está encima, está sobre cada una de las figuras importantes que Dios usó en un determinado tiempo. ¿Era Jesús el Hijo de Dios? ¿Es Dios encarnado? ¿O era solo un profeta o un líder moral? Debemos entender esto, hermanos. Les recuerdo también, estoy sacando partes de este estudio del libro titulado Más que un carpintero, el cual recomiendo ampliamente que si usted tiene la posibilidad de conseguirlo y de leerlo, lo pueda hacer. Pero Jesús, miramos a lo largo de los evangelios que Él afirmó ser Dios. Él afirmó que Él era Dios. No solo lo afirmó, sino que Jesús mostró que Él era Dios. No solamente mostró que Él era Dios, sino que permitió ser adorado y reverenciado como Dios. El argumento de que Jesús solo es un profeta o un líder moral no puede, por lo tanto, ser sustentado por el testimonio de Cristo y el testimonio de sus seguidores. Jesús claramente afirmó ser Dios. No dejó dudas al respecto, no dejó espacio para pensar: ¿será que sí era Dios? ¿Será que no era Dios? No, Jesús firmemente dijo de sí mismo y se mostró como Dios. No dejó dudas al respecto. Los evangelistas no dejaron dudas al respecto. Los discípulos no dejaron dudas al respecto. Cada uno de los escritores del Nuevo Testamento no dejó dudas al respecto. Entonces, nosotros no podemos tener dudas al respecto. Pero, aún así, con la gente que tiene dudas al respecto, si Jesús claramente afirmó ser Dios, como la Biblia lo muestra, tenemos entonces tres opciones. Primera, Jesús es Dios. Segunda, si Jesús afirmó ser Dios, pero no era Dios y Él conscientemente sabía que no era Dios, entonces era un mentiroso. O tercera opción, si Jesús afirmó ser Dios pensando que era Dios, pero sin ser Dios, entonces Jesús estaba loco. Vamos a mirar un poco esos tres argumentos acerca de la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra y los argumentos que se pudieran presentar al respecto. ¿Era Jesús un mentiroso? Si Jesús afirmó ser Dios sabiendo que no lo era, entonces sería un mentiroso y engañó a sus seguidores. Pero si Jesús era un mentiroso, entonces también hubiera sido un hipócrita, porque enseñó a sus seguidores a ser honestos sin importar las consecuencias.
mientras él pues está viviendo o estará viviendo alguna mentira. No solamente un hipócrita, sino que más que un hipócrita, Jesús hasta sería malvado, porque permitiría que sus seguidores confiaran en él su destino eterno, sabiendo que él no podía hacer nada al respecto. Por último, Jesús, si él hubiera sido un mentiroso, Jesús hubiera sido al final un tonto. Porque fue el hecho de que él mismo declaró ser Dios, él mismo se mostró como Dios y él mismo afirmó sobre sí mismo que él era Dios. Fue este hecho el que lo llevó a ser crucificado. Si Jesús hubiera sido un mentiroso, entonces, como Pablo escribió de forma hipotética en cuanto a la resurrección de Cristo, podríamos decir, según 1 Corintios 15:19, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin embargo, mis hermanos, alguien que vivió como Jesús vivió, alguien que enseñó lo que Jesús enseñó y alguien que murió como Jesús murió, no puede ser catalogado como un mentiroso. Tendría que ser un tonto. Y Jesús no era un tonto. Entonces, el siguiente argumento, ¿será entonces acaso que Jesús estaba loco? ¿Pudo haber Cristo pensado honestamente que Él era Dios y haber estado equivocado? Alguien que se cree que es Dios, suena como a alguien que se cree Napoleón o que se cree Hitler o cualquier figura histórica, ¿verdad? Esa persona, pues, estaría loco y estaría encerrado en un manicomio para evitar hacerse daño y hacer daño a los demás. Sin embargo, lo curioso con Cristo y la diferencia con cualquier otra persona que podría clamar ser Dios y creerse Dios, es que en Cristo no se encuentra ningún atisbo, ninguna mínima cualidad de locura. En cambio, la profundidad y utilidad de las enseñanzas de Cristo muestran sola y únicamente lo cuerdo que Jesús era. Hermanos, si tan solo usted y yo fuéramos la mitad de equilibrados de lo que Jesús era. La Biblia nos dice en Hechos 26, del 23 al 26, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón». Lo que Jesús hizo no lo hizo de tal manera que nadie se enterara. No lo hizo solamente para que algunas personas lo dijeran, y no es algo que solamente algunas personas inventaran. Jesús es real. Jesús caminó en esta tierra y Jesús dejó testimonio de quién era Él, que Él era Dios. Jesús y sus enseñanzas, hermanos, han transformado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Gracias a su mensaje, personas han podido dejar vicios, han cambiado hábitos y obtenido la paz y calma que solo vienen al escuchar y conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo podría un lunático volver a la cordura y la sanidad a tanta gente? No existe otra manera de explicar el ministerio y las enseñanzas de Cristo, más que la verdad que viene en la palabra de Dios, la que Cristo enseñó, que Él era y Él es Dios. No hay otro argumento, no hay nada que podamos decir en contra de esto. Jesús mostró ser Dios, Jesús enseñó que Él era Dios, Jesús es Dios. Su testimonio lo avala, el testimonio de sus seguidores lo avala. Jesús no era un mentiroso, Jesús no era un lunático. Jesús dijo, argumentó y demostró que Él era Dios. El escritor del Evangelio de Juan concluye: «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Juan 20, del 30 al 31. Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Era un líder moral? Claro que no. ¿Era un gran profeta? Mucho más que un profeta.
¿Era Jesús un mentiroso? Claro que no. ¿Era Jesús un lunático? Claro que no. ¿Quién era Jesús? Jesús era y Jesús es Dios. Hermanos, espero que haya sido bendición este pequeño tiempo. Y si Dios permite, nos vemos el día de mañana en un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Que Dios les bendiga.